Bueno, como prometimos ayer, pues nuestro evento va a dar espacio, va a dar protagonismo tanto a nuestros kairoseros que tienen tantas cosas que contar como a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque aprendemos tantos de ellos. Entonces yo hoy me he querido colar especialmente para dar la bienvenida y el agradecimiento muy personal al siguiente ponente, ya que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, ya que hemos sido compañeros y ahora, bueno, pues tenemos una relación cliente-partner y creo que nos puede de verdad contar cómo ha sido ese proceso de transformación Agile en su empresa actual. Actualmente Miguel Ángel es el responsable de la transformación Agile en Verisure, sector, pues como todos sabéis, pues enfocado en la seguridad y han realizado la transformación pues liderándola desde la parte de IT, pero yo creo que con un enfoque extraordinario que hace que hoy pues para nosotros sea uno de los clientes de referencia. Entonces, no sé si Miguel Ángel ya está por aquí. Yo creo que sí. Hola, Miguel buenas, Ángel. ya estoy por aquí. Hola, Bueno, Miguel Ángel. qué gusto, Miguel Ángel. ¿Cuánto tiempo sin verte en persona? Placer, bueno, en persona, por el mundo digital. Por el mundo digital. Bueno, es una pena, pero dentro de nada celebraremos, yo creo que ya estos encuentros presencialmente que todos lo necesitamos. Así que, sin más, de verdad, 1.000.000 de gracias y the floor is yours. Todo para ti. Pues muy bien. No sé si estáis viendo ya mi presentación, espero que sí. La vemos bien, Miguel Ángel. Bueno, pues nada, Lucía, oye, un placer ser presentado por ti. Ya, como bien has dicho, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos muy bien el uno del otro de lo que hemos estado haciendo en esta última etapa. Así que nada, os voy a contar una pequeña historia sobre nuestro proceso de transformación del modelo de delivery dentro de Securitas Direct. Espero que os guste y que, bueno, que os aporte la experiencia y que al final pues, tengáis interés por preguntar alguna cosa, ¿vale? Así que voy directamente al lío. Hemos llamado la ponencia Acelerando la Innovación porque yo creo que es parte clave para entender el punto en el que está la empresa y los motivos y el racional detrás de todo esto, ¿vale? Algo importante para nosotros es también contaros y que entendáis el contexto de la compañía, porque algo que me pasó a mí el primer día que tuve contacto con la empresa fue que no la conocía demasiado, ¿vale? Y yo creo que para entender dónde se mueve el área de tecnología y las necesidades de innovación que tiene la empresa, es bueno tener un poquito de contexto, ¿vale? Así que deciros solo un par de cosas de nuestro propósito. Solemos decir siempre que somos personas que protegemos a personas y yo creo que eso es clave en entender pues nuestro propósito como empresa. Al final lo que queremos es que la gente se sienta segura, se sienta tranquila y sea capaz de llevar una vida en la que nosotros le podemos aportar algo de tranquilidad, ¿vale? Y lo que me pasó a mí el día que tuve el primer contacto con la empresa, que fue mi proceso de selección en 2017, y quedaros un poco con esa fecha porque también es un poco 2010, final de 2017, principio de 2018 es el detonante de toda esta historia que os estamos contando, pues lo primero que descubrí yo de la empresa es que era más grande de lo que pensaba. Securitas Direct es lo que vosotros conocéis, es la marca en la que estamos presentes en España, pero somos una empresa un poquito más grande, somos una multinacional que a día de hoy está presente en 16 países, en aquella época en 14, es decir, que es mucho más grande. Y el grupo se llama Verisur. Lo que pasa que en España pues, trabajamos con una marca que es Securitas Direct y es la que es perfectamente reconocida por todos vosotros, seguro. ¿Vale? Y lo importante de esta slide, para entender nuestra historia, pues es la parte que tiene que ver con la complejidad que manejamos dentro de tecnología. 16 países, es muy grande, mucha gente con muchas necesidades pidiendo y con una empresa pues, en pleno crecimiento como ahora vais a ver. El día que yo entré en ese proceso de selección, me hicieron una pregunta que yo creo que fue de las únicas que acerté, que fue que cuántos clientes creía que tenía Securitas Direct en España. Acerté porque en el hall de la recepción había un cartelito con una cuenta atrás hacia el millón, ¿vale? Y eso fue en 2017, es decir, que 24 años tardó la empresa en tener 1.000.000 de clientes y en 2021, 4 años después y con una crisis mediante, tenemos 500.000 más. Es decir, que podéis imaginaros el ritmo y la velocidad de crecimiento que tiene ahora mismo la empresa,
¿vale? Y otras dos cosas que aprendí de la empresa ese día fueron que no era una empresa de guardias de seguridad, eso no es Securitas Direct, eso no es Verisur, y que no es una empresa tampoco de manejo de efectivo y caudales, ¿vale? Eso tampoco es Verisur. Verisur es una empresa que tiene una propuesta de valor centrada en alarmas y en productos de seguridad basados en IoT, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante entender en cuanto a qué papel juega la innovación y tecnología dentro de la empresa, ¿vale? De hecho, me contaron otra cosa que se me quedó grabada, es que incluso dentro del comité de dirección de Securitas Direct había 3 miembros de tecnología representando el área, ¿vale? Y eso yo creo que es muy relevante para entender la importancia que tiene en nuestra compañía. La compañía siempre ha ido introduciendo innovación desde un inicio, siendo pionero y abriendo el mercado en muchos casos, pero lo más importante a entender de esta slide y de esta línea temporal que veis aquí es lo que ocurrió a partir de 2017. Es decir, hasta 2017 habíamos innovado a un ritmo que nos permitía ser referentes en el mercado, pero lo que ocurrió a partir de 2017 es que la empresa necesitaba crecer muy rápido, iban bien las cosas y necesitaba generar mucho más valor a los clientes, queríamos ampliar mercados, países, crecimiento orgánico, pero también a través de la innovación. Y eso ponía a tecnología en un reto muy relevante. Cuando hablamos del mundo IoT, uno pues eso, piensa en los dispositivos, en las señales y demás. Cuando empieza a pensar en una multinacional tan grande, pues se encuentra con situaciones o ejemplos tan claros como que durante esta charla pues a lo mejor recibiremos del orden de entre 4 o 5 millones de señales de nuestros dispositivos. Es decir, recibimos una cantidad de información enorme y a través de esa información es donde se genera la propuesta de valor a los clientes. Y dentro de esta línea temporal, en esa última parte, también hay que entender que la propuesta de valor ya no ha sido tan centrada en la alarma, sino que hemos empezado a generar también propuestas de valor de seguridad en otro tipo de cosas, como lo que veis en 2018 en Sentinel, que tiene que ver más con el confort y con tener datos de clima, de la calidad del aire, etc. Y luego lo que veis de Senior pues es un servicio completamente innovador de teleasistencia a gente mayor o como otras cosas como Guardián, que es al final una protección fuera de casa. Es decir, que lo que ocurrió de 2017 a 2020, aunque aquí lo que estáis viendo es un poco spoiler, pues es lo que nos llevó a pensar en que teníamos que generar o crear un programa de transformación y que nos llevara a otro estadio en nuestro modelo de delivery y en nuestros ways of working, ¿vale? ¿Por qué acelerar? Pues por esto mismo que os estoy contando. Negocio iba a toda velocidad. Fijaros, en 2017 1 millón de clientes, en España solo, y en 2021 1,5 millones y creciendo. Y a nivel de grupo vamos a llegar a 4 este verano. Es decir, negocio quería ir a toda velocidad. Y en tecnología, como estábamos por allí en 2017, pues en un modelo bastante tradicional de desarrollo, no escalaba, quizá estaba un poco agotado en muchos aspectos y sentíamos que incluso metiendo más músculo pues no éramos capaces de entregar más. De hecho, generábamos más entropía. Esa entropía es parte fundamental de nuestra vida. Yo estaba acostumbrado a trabajar en otras empresas donde el equipo de tecnología era básicamente el IT más tradicional, básicamente centrado en el desarrollo de software y el área de infraestructura, pero aquí nos metemos en un área de tecnología donde cómo crear productos hardware y cómo integrar esos productos y generar propuesta de valor al cliente hace que todo se complique mucho porque cualquier dispositivo toca todos los procesos de la compañía y eso es clave. Y luego otra parte clave era que queríamos acelerar a qué velocidad éramos capaces de entregar valor, pero no queríamos poner en riesgo en ningún momento la disponibilidad, ya que somos una empresa que recibe señales todo el día, a todas horas, en todos los minutos, y el 24/7 pues era clave, ¿vale? Dentro de nuestro modelo futuro. Y el programa de transformación, y aquí es donde ya después de esta introducción nos metemos un poco en harina y aunque no tenemos mucho tiempo, pues os voy a contar unas cuantas píldoras. Como decía Lucía, esto nace desde tecnología y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, nuestra misión como área de transformación estaba muy centrada en eso, en ser más eficaz. Y cuando hablo de eficacia, hablo de valor, de ser capaces de no pensar cada uno en nuestros hilos, sino pensar en el valor que estamos entregando como compañía y en nuestro caso significa eso, colaboración entre áreas, ¿vale? Y ser eficiente. Necesitábamos
crecer, pero crecer también a un ritmo razonable en cuanto al coste y al modelo. Y queríamos tener una organización contenta, mucho más contenta de lo que la teníamos en aquel momento, y eso no podía ser algo que no introdujéramos en nuestra misión, ¿vale? Todo esto, pues lógicamente pensamos que los principios ágiles y DevOps nos iban a ayudar mucho, ¿vale? Pero tenemos clarísimo que ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ser mejores, hacer mejor delivery y dar una mejor respuesta a nuestros clientes cuando innovamos, ¿vale? Para que tengáis una visión en el tiempo de cómo fue el programa de transformación, os hemos puesto aquí cuatro hitos durante estos últimos 4 años desde que arrancó la cosa. En 2018 no habíamos lanzado todavía el programa de transformación, pero lo que pudimos hacer en aquella época es empezar a pilotar y tener unas experiencias en una serie de equipos. En ese caso tuve yo la suerte de poder hacerlo en los equipos que yo gestionaba y tuvimos, yo la verdad que lo recuerdo pues como una muy buena experiencia porque tuvimos bastante libertad. Había un modelo de trabajo que no tenía nada que ver con los modelos ágiles y fuimos capaces de introducir algo diferente en la compañía, empezar a generar cierta confianza en que había otra forma de hacerlo y que podía funcionar, pese a una fricción enorme con el resto de la compañía que no estaba alineada a este modelo de trabajo. Pero esa confianza pues, nos generó una ilusión enorme, que fue lo que consiguió que fuera una semilla del programa de transformación que luego se lanzó en 2019 y que ahí fue cuando ya empezamos a trabajar con Kairos en pensar cómo esto tiene que estructurarse, cómo hay que hacerlo de una manera consistente y cómo somos capaces de llegar mucho más allá que los 2 equipos donde estábamos arrancando, ¿vale? Entonces, en 2019 es cuando arrancamos de forma estable y pensando en tener un impacto mucho mayor que 2 áreas. Y naciendo desde tecnología, lógicamente, teníamos que impactar a muchísimas áreas, a muchísimos departamentos fuera de tecnología y teníamos que manejar toda la complejidad que os comentaba antes de muchísimos países con los que trabajamos, muchísimos stakeholders y toda la parte de integración de la innovación del hardware en nuestros sistemas. En 2020 fuimos capaces ya de consolidarlo y esto pasó a ser ya una realidad, es un hecho para todos y este es el modelo que queremos seguir en el futuro y nos queda muchísimo por recorrer. Y ahora en 2021 pues estamos mirando hacia el futuro y pensando cómo seguir creciendo. Entonces, ahora os voy a contar una serie de puntos que son muy pocos, son 4, pero que yo creo que resumen muy bien los puntos claves de nuestra experiencia y de nuestro aprendizaje. Team First. Esto es algo que se entiende bastante en la industria, la importancia y la relevancia que tiene el equipo. Pero es verdad que aquí quisimos trabajarlo y entenderlo muy bien para poder tener unos equipos que funcionasen de verdad. Porque al final en el equipo es donde ocurren las cosas, donde ocurre la magia, donde se produce el software y donde la gente, ¿vale? Porque al final esto es de personas, donde la gente se desarrolla. Entonces pusimos muchísimo foco en entender los equipos, en entender cuáles eran sus problemas y entender cuál era su responsabilidad. ¿Vale? Y aquí definimos una cosa desde el principio que luego hemos ido probando y afianzando, que es que los equipos que queríamos tener, no queríamos equipos que hicieran Scrum solo y no supieran cuál era su responsabilidad final, sino lo que queríamos era que fueran equipos con esa visión de producto, bajo un dominio funcional y técnico, y que fueran los responsables de los productos, porque lo que nos encontrábamos en la organización era que teniendo tantos países, no había una clara responsabilidad sobre nuestros productos o sobre nuestra cadena de valor en unas figuras en negocio, ¿no? Entonces decidimos, por ejemplo, que la responsabilidad del producto, el product owner, estuviera dentro de tecnología. Es una típica decisión complicada y que nos generó muchas dudas en su momento, pero que cada vez que entendemos mejor la compañía, pues más nos reafirmamos en que era clave. Luego explicaré un poquito más esta parte. Pero trabajamos en ese equipo, en esa responsabilidad, en ese dominio funcional y técnico del cual eran responsables. Y lo que queríamos, y eso lo tenemos meridiano, es que desde una perspectiva más DevOps de las cosas, este equipo sea responsable de lo que desarrolla, lo que hace, lo que idea, pero también de soportarlo y mantenerlo y operarlo, ¿vale? Y ese es un cambio fundamental, porque nos llevó a realmente comenzar a desarrollar las cosas de otra manera, pensando en cómo se van a operar, cómo podemos hacer que esa parte de
fiabilidad, de niveles de servicio en producción funcione también bien desde un inicio, desde el día que estoy diseñando y desarrollando las cosas. Y al equipo, a los programadores, a los ingenieros les cambió completamente el enfoque de las cosas. Y ahí es donde trabajamos y lo tenemos muy claro. A partir de ese enfoque y de esa responsabilidad, lo que hemos intentado hacer es revisar todas las estructuras del equipo, cuáles son la matriz de conocimientos, cómo podemos hacer que el equipo sea más predecible, cuáles son las debilidades técnicas, cuáles son las debilidades a nivel de gestión de producto. Y a partir de ahí se construye el equipo, ¿vale? Y se construye con una vista a lo que nos venía, ¿no? A esa necesidad de crecimiento brutal que teníamos en 2017-2018, porque la compañía iba a toda velocidad. Entonces sabíamos que dentro de ese área funcional, de responsabilidad, iba a haber una necesidad de escalar internamente, ¿vale? Y esto es parte fundamental de nuestro enfoque porque queríamos que los equipos no fuesen muy estancos ni tuviesen problemas. Entonces, generamos una estructura en la que escalar era clave y en la que la figura del Product Owner se tuvo que reforzar, ¿vale? Y me voy ya un poco más al segundo punto, porque esa gestión de un único equipo dando servicio a, por ejemplo, en este caso a 8 países, con un montón de stakeholders, un montón de clientes diferentes, niveles diferentes de madurez en los países, clientes con circunstancias diferentes, generó una ingente cantidad de trabajo para gestionar correctamente esas necesidades y la demanda, ¿vale? Entonces, dentro de esa estructura de equipo, decidimos basarnos en un framework de escalado, en LESS. Ellos tienen una visión de que para escalar se puede hacer mediante una labor de Product Owner en la que existe el Product Owner y luego una serie de área Product Owner más centrados en los diferentes equipos de desarrollo que trabajan para un mismo producto. Fue pues una decisión polémica en algún momento y con algunas dudas y riesgos, pero bueno, he de decir que después de muchos años creo que ha sido posiblemente la decisión más acertada que hemos tomado, porque al final no es una responsabilidad, o sea, no son dos roles con una dependencia jerárquica, sino son simplemente diferentes personas que necesitamos que ejecuten una labor, un rol, y que en este caso teníamos tanta cantidad de trabajo y tan complejo para gestionar la demanda que se antojó vital y que a efectos y con los hechos pasados pues se ve que fue una gran decisión, ¿vale? Esta demanda es muy compleja. De hecho, uno de los cambios fundamentales que se introdujeron también fue cómo gestionamos esa demanda. Antes la PMO era un cuello de botella en cuanto a que todo pasaba por ellos, absolutamente todo. Ahora tenemos los Product Owners dentro de los equipos, son personas clave y el proceso de transformación de la PMO fue muy importante porque comenzó como gestores de portfolio a convertirse en facilitadores para los equipos, para los Product Owners y para los equipos. Ayudaron en esa gestión tan compleja con los países, ayudaron en la coordinación entre áreas, porque efectivamente tenemos gran complejidad entre áreas y para de verdad aportar valor a la organización necesitamos muchas veces entregar entre muchos equipos conjuntamente. Y esa transformación, ese cambio del portfolio, de ser capaces de ser facilitadores para los demás equipos, cambió completamente la visión de estos mismos equipos para con ellos y empezó a generar un flujo de trabajo mucho más rápido y veloz. Y creo que eso también es una de las grandes experiencias que tuvimos, ¿vale? Y lógicamente, con toda esta complejidad de stakeholders, la gestión de expectativas pasó a ser clave. Y una herramienta que introdujimos y que es muy de sentido común, pero para nosotros es clave en nuestro día a día y en nuestra vida y en un entorno VUCA pues pasó a ser clave, es la gestión de un roadmap. Nuestros Product Owners gestionan un roadmap en base a una velocidad de los equipos y son capaces de tener conversaciones muy fáciles y sencillas cuando algo nuevo surge. Lógicamente nos tenemos que adaptar a ellos y surge una necesidad que tenemos que introducir, tenemos que tener esa adaptabilidad, esa flexibilidad para poder hacerlo, pero necesitamos una herramienta fácil para poder hacer el trade-off, para hacer la negociación. Y yo creo que en este caso fue un acierto también trabajar muy constantemente con los roadmap, con una forma de entenderlos en las que ofreciéramos una visión de las expectativas de lo que iba a ocurrir a los stakeholders y a la vez nos servía como piedra de negociación o como clave de negociación cuando algo nuevo surgía. Y luego, pues esa gestión de expectativas, pues lo que significa también es ya lo más habitual, que es encontrar ese feedback temprano después o dentro de cada sprint para ser capaz de adaptar lo que estamos haciendo a las expectativas del cliente, inspeccionar, adaptar
y que el siguiente sprint pues introduzca el feedback obtenido de todos estos stakeholders. Y esa parte es muy importante y nos ha requerido pues un trabajo muy fuerte de cambio de mentalidad y cultura, y de hecho todavía seguimos en ello. El cuarto punto, pues bueno, también es un clásico, el pipeline de delivery. Aquí solo os quiero contar un aspecto. Nosotros, cuando arrancamos todo esto, teníamos un pipeline de integración continua y bastante productivizado y que podía darnos muchas alegrías, y así fue, y al principio nos funcionó muy bien. Iba por delante, por decirlo así, de los equipos y de sus necesidades. No era un cuello de botella, pero es verdad que con el tiempo, según los equipos iban cogiendo tracción y siendo más rápidos, el pipeline de delivery pues, tenía necesidades nuevas y comenzó a convertirse en un cuello de botella. Entonces, aquí mi mensaje y mi recomendación, que es muy básica, es no os olvidéis de ello. No os olvidéis, porque trabajar en el pipeline de delivery, que este vaya por delante y que no se convierta en un cuello de botella, sino que sea el que genere y provea de esa autonomía que realmente buscamos en los equipos para que aporten valor por sí mismos, pues es clave, ¿vale? Dentro de ese enfoque de equipo, la autonomía era la piedra filosofal de todo. Ahora os quería dar otra visión de una serie de puntos clave, pero que tienen más que ver con el proceso de cambio en sí. Y tienen mucho que ver todos con tener los pies en el suelo. Yo creo que un aprendizaje en estos años en Securitas Direct es que no podemos venir con recetas mágicas desde fuera a los equipos a decirles lo que tienen que hacer. Eso no funciona, y creemos que el trabajo lo estamos haciendo de una manera que se enfoca mucho más en sus necesidades, en qué es lo que les pasa. Entonces, algo clave para nosotros es que tenemos que entender cuáles son las complejidades de la organización y en qué momento están, cuál es el momento de madurez, dónde se encuentran, ¿vale? Porque si eso no lo tenemos en cuenta, a veces cogemos el camino más recto y a veces no es el mejor, y tenemos que coger a veces pues otros caminos que a lo mejor son más largos, pero son los que necesita la empresa. Y en un proceso de gestión del cambio, a veces hay que tomar esos caminos que son diferentes. Entonces, ¿qué os recomendamos? Pues que bajemos al barro, es decir, que la gente que trabaja como coach, como Scrum Master, o que quiera ayudar a equipos, que vayan donde está el equipo, que entiendan lo que ellos de verdad necesitan, y a partir de ahí podemos introducir ideas, visiones diferentes, e incluso hacerles ver que hay cosas que no están haciendo de la mejor manera posible. Pero hay que estar en el barro, porque si no estás en el barro pierdes la visión de la realidad y empiezas a dar cosas por hecho, y ahí es cuando te empiezas a equivocar, porque no estás entendiendo las cosas como son, ¿vale? Entonces, mi máxima recomendación es estar cerca de donde ocurren las cosas, que son los equipos, y a través de ellos pues percibir esa realidad, ¿vale? Otro punto aquí clave pues es controlar la fricción que se produce cuando cambias, ¿no? Hay unos equipos que están en un modelo, otros equipos que están en otro, la compañía hay gente que ha entendido mejor, otra gente peor, y esto hay que mantenerlo bajo control. Si tú estás cerca de los equipos, como os decíamos antes, lo vas a ver, pero si pierdes esa visión de la realidad, algún día te la puedes pegar por el camino, porque no entiendes esa fricción, y esa fricción te puede llevar pues a la perdición, porque te lleva por un camino de gente hablando, criticando, teniendo problemas y no viendo una visión positiva de los cambios, ni intentando entender qué es lo que les va a aportar. Y eso puede ser pues una bola de nieve que al final no tiene control. Entonces, yo lo que os diría es controlar esa fricción, porque esa fricción se va a producir, y tú también, como agente del cambio, tienes que manejar pues una visión sistémica donde ves la visión más global de las cosas, pero luego tienes que ir pasito a pasito y equipo a equipo, y eso te produce pues eso, esa distorsión entre lo que quieres conseguir, esa visión global, y el momento en el que te encuentras, que hay que tener tan en cuenta. Otro punto clave, que también son pues, cosas básicas, pero que yo no me cansaré de repetir, es la parte de los agentes del cambio. Esto lo hablamos mucho pues, con vuestros compañeros de Kairos, y era que teníamos que introducir Agile Champions o agentes del cambio dentro de las áreas y tener una red que ayudara en ese proceso de transformación a las 4 o 5 personas que estábamos dedicando mucho más tiempo a esto. Esa parte es importante, pero lo que es más importante entender es que esos agentes del cambio no tienen que ser Agile Coaches o Scrum Masters solo o managers. Esos agentes del cambio lo que es bueno es que sean programadores, que sean testers, que sean product owners, es decir, que sean gente que dentro de su ámbito, de su competencia, sean capaces de inyectar otras formas de trabajo, otras formas de ver, y que sean capaces de influenciar a sus compañeros, influirles
y llevarles en el día a día por un nuevo camino que les lleve a mejorar su delivery. Y yo creo que eso es un gran aprendizaje y lógicamente esto requiere pues, que te traigas gente de fuera que ocupen estas posiciones porque necesitamos gente con ya la experiencia previa, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que siempre tengas un mix de gente interna en la casa que sea capaz de haber pasado por un proceso de transformación y llevar el liderazgo, pero también te traigas gente de fuera que traiga savia nueva, visión diferente y que eso se lo lleve pues, al día a día, a lo que palpan en su sprint, ¿vale? Dentro de su equipo. Y lo mismo diría que con la parte del apoyo de los líderes de la organización. Por supuesto, para montar un programa de transformación que cale, que permee en toda la empresa y que impactes en los negocios, pues tienes que tener un soporte de tu dirección y nosotros lo tenemos, gracias a Dios, y eso ha sido una de las piezas claves. Pero lo que yo quería dejar reflejado aquí es que no queremos un apoyo de pues tener un comité de dirección de todo el programa o que den un día una charla y hablen de todo esto. No, o sea, para nosotros la clave de ese soporte de los responsables es que en situaciones, momentos reales, con las iniciativas, con las entregas, con los productos, ellos aprovechen ese momento con un liderazgo quizá más situacional y sea ahí donde den el mensaje sobre otros modelos, otras formas de hacer, porque eso cala mucho más en los equipos. Y cuando estamos hablando de gestión del cambio, de que la gente pues, pase de un momento de no entenderlo a un momento de entenderlo y apoyarlo, es clave pues, que encuentres el momento donde ellos ven el valor clarísimo y entienden perfectamente lo que les estás contando. ¿Vale? Y hasta aquí parte clave o puntos clave del proceso de transformación, ¿vale? Solo algunos de ellos, ¿vale? Pero lo importante, ¿qué es? Lo importante son los resultados. Como todo esto. Esto no se basa de saber cuántos equipos estamos haciendo Scrum o cuántos equipos tenemos nuevos haciendo esto, sino de qué valor entregamos y cómo vamos respecto a los objetivos y a la misión planteada originalmente, ¿vale? Y hoy os he querido traer un par de puntos, pero para mí son muy relevantes para entender el éxito que hasta ahora hemos tenido. Y en lo que veis a la izquierda es la evolución de la encuesta de clima, compromiso de los empleados, lo contentos o lo descontentos que están. Y desde 2017 a 2020 el incremento ha sido enorme. Es verdad que al principio se generó mucha ilusión, como os decía, y eso hizo que se incrementara. Y nos preocupaba mucho que no fuéramos capaces luego de mantener esa ilusión con la realidad del cambio. Pero bueno, luego la sorpresa que nos llevamos es que fuimos capaces de mantenerlo e incluso seguir incrementándolo. Esto tiene que ver con muchas más cosas en la empresa, lógicamente, pero queríamos que esto fuese uno de los KPIs que medíamos en nuestro programa de transformación. Y el segundo, el que veis a la derecha, pues no es ni más ni menos que el volumen de cambios que éramos capaces de introducir en producción. Es un dato bastante cuantitativo y no cualitativo en cuanto a valor, pero nos da una señal de que hemos sido capaces de verdad escalar, de ir mucho más rápido, de generar mucho valor y acompañar ese crecimiento que necesitaba de la empresa, tanto de innovar más rápido como de acompañar el puro crecimiento orgánico en clientes y de ampliación y en nuevos países. Y fuimos capaces de hacerlo en una proporción, pues lógicamente, mucho más alta del propio crecimiento de los equipos y del presupuesto. Entonces es otro dato, bueno, pues que refrenda un poco el éxito y hasta donde hemos llegado hasta ahora. ¿Vale? Y bueno, llegamos hasta aquí. Nuestra visión del futuro sigue siendo súper esperanzadora porque vemos mucho recorrido, vemos mucho todavía por hacer, hay muchísimo donde trabajar dentro de IT todavía, en la relación con nuestros usuarios, con nuestros clientes, tenemos mucho que trabajar con las áreas de hardware, de R&D. Y tenemos incluso la otra parte del Hub de Innovación de Suecia, que donde también hay mucho recorrido en mejora del proceso de delivery. Así que, bueno, mucha visión y generando ahora una nueva ilusión por seguir mejorando nuestro lead time y nuestra capacidad de delivery. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias y espero que os haya servido algo nuestras experiencias. Pues seguro que sí, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por tu charla. Muchas gracias, Irene. Estupendo, pues como vamos un poquito justos de tiempo, estoy convencido de que podemos al menos responder a una de las preguntas que hemos ido recibiendo.
Voy con la primera, Miguel Ángel, si nos podemos ajustar un poquito con la respuesta, pero vamos a intentar que la podamos dar para que todo el mundo se vaya contento a casa. Nos preguntaba José cuáles son, digamos, el principal reto que te has podido encontrar durante la transformación. ¿Algún palo en la rueda, alguna dificultad que hayas dicho, oye, y la superamos, pero esto es algo que os puede pasar? Bueno, a ver, yo creo que retos hay muchísimos y en un proceso de transformación tan grande como este los retos son innumerables, ¿vale? Yo creo que la clave fundamental para mí en el proceso de cambio es conseguir cambiar la mentalidad de ciertas personas clave en la organización, de ciertas personas que son Muy de interesante. influencia, que son líderes naturales en la organización Claro. y llevar un trabajo de detalle con ellos, continuo, intentándoles explicar el valor y llevarles a ellos a través de ese proceso de cambio más mental, ¿no? De entender que hay algo nuevo, que no es una amenaza, sino que es algo que te puede aportar, yo creo que es clave dentro de esto que hemos hecho. Perfecto. Muy bien. Daniel nos preguntaba, hablando de escalado, ¿cuántos equipos tenéis y si habéis probado al mismo tiempo otro framework diferente a LESS? Vale. A día de hoy en la plataforma Azul, que es el caso que os hemos contado, somos más de 30 equipos Scrum a día de hoy. En cuanto al crecimiento y el escalado dentro de un mismo área, nos hemos basado en LESS, como os hemos explicado, pero es verdad que para la gestión de algunos programas nos hemos inspirado en SAFe, Muy bien. porque creemos que con nuestra complejidad interna y la visión transversal que tenemos o que necesitamos para aportar valor a clientes, SAFe nos podía aportar muchas cosas. Hemos cogido algunas cosas, no hemos cogido todo, y la verdad que estamos bastante contentos con la experiencia y queremos seguir refinándola. Muy bien. Estupendo. Y por último, tenemos la pregunta de Fernando, que nos dice, bueno, te felicita primero, dice que esta charla ha sido muy interesante y nos pregunta directamente por la gestión de los roadmaps. Nos pregunta si habéis desarrollado vosotros la herramienta con la que los gestionáis o si, bueno, si es alguna herramienta que se encuentre en el mercado. Pues mira, nosotros empezamos con algo muy básico, Ok. en el que cada uno casi podía utilizar lo que quisiera, pero queríamos tener esa herramienta para poder tener la conversación y la negociación. Y en ese momento teníamos desde Excel hasta PowerPoint, es decir, súper básico. A día de hoy estamos en un proceso de migrar todos esos roadmap a Jira Advanced Roadmap. Muy bien. Y apostamos por ello. Así que bueno, vamos a ver qué tal funciona y esa es la herramienta que queremos utilizar. Estupendo, pues creo que con esto dejamos terminada la respuesta de Fernando, bien solucionada. Pues Miguel Ángel, solamente me queda darte las gracias de verdad por este rato, por tu tiempo preparando la presentación y por haber compartido con nosotros todos los secretos de la transformación digital que estás llevando a cabo en Securitas Verisur. Muy bien, pues nada, un placer, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Miguel Ángel.